Anteriormente convocamos en audiencia a la doctora Blanca Liz Agüero Trinidad, abogada egresada de la Universidad Nacional de Asunción, 47 años, actualmente agente fiscal, docente de la UNISAL. Buenos días, doctora. Tiene usted 15 minutos como máximo para hacer su presentación. Concluida la exposición, se realizarán las preguntas pertinentes. Muy bien, gracias. Muy buenos días para todos, señor presidente, excelentísimos miembros. Te presente. Es un honor para mí estar delante de este público tan selecto en este día. Sé que, y no soy una persona ilusa, que tal vez soy la candidata menos políticamente correcta de todas. Y eso es así porque he tenido en el curso de mi trabajo casos que me han llevado hasta casi perder el cargo. Pero de todos modos es para mí un honor el solo hecho de poder presentarme ante en este cargo. Verdaderamente es un plus y un crédito para mí. Desde muy joven, y eso lo debo mucho a mi padre, he sentido una necesidad por la justicia social. Y tengo un lindo discurso sobre, en realidad, el Estado Social de Derecho y el rol del Ministerio Público, bueno, que es tremendamente importante, imaginándonos que este sistema sociopolítico, económico, definido por un conjunto de condiciones jurídicas, políticas y económicas, propone fortalecer servicios y garantizar derechos considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno de una sociedad. De esa sociedad, ¿a quién representa el Ministerio Público? Lo representa ante los organismos jurisdiccionales, debe velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales, deben defender todo lo que hace la cosa pública, debe defender el ambiente, los intereses de los pueblos indígenas, todo a través de la promoción de la acción penal pública y el ejercicio de esta. Realmente este discurso y esta acepción más bien del rol del Ministerio Público es un lindo poema, porque verdaderamente estamos todavía a años luz de que ese Estado social de derecho se haga efectivo en nuestro país. Y quizá yo esté solamente hoy aquí para decir eso que está en mi corazón hace muchos años, mucho tiempo. Desde que era niña, la verdad, siempre tuve una carga por la gente menos favorecida. Y eso es así porque crecí en un barrio muy pobre. En realidad no viví esa pobreza personalmente, pero sí, gracias a que mis padres fueron personas trabajadoras, mi padre abogado, luego se metió en la política y viví muy de cerca la pobreza de la gente y la poca justicia que recibían ellos. Esta vivencia no la escuché, yo la tuve muy cerca. Por eso es que verdaderamente de muy joven sentí una necesidad muy importante y ya luego en mi adolescencia se incrementó, digamos, ese deseo de participar en la política y de tener un Paraguay mejor. Ese es mi sueño, un Paraguay mejor, y quiero ser parte activa de ese sueño. Yo sé que se puede si todos queremos, eso sí se puede. Muy bien, con relación a esta parte de la locución del rol del Ministerio Público en un Estado social de derecho, digo que no debemos olvidar que nuestro país está en el número 2, en el segundo lugar de corrupción, según esto, Transparencia Internacional. Y decir que el Ministerio Público, y esto hablo institucionalmente, está jugando un rol importante en eso es cierto, pero aún debemos muchísimo a nuestra ciudadanía. Debemos muchísimo, 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 muchísimo. Por decir, el Ministerio Público tiene una deuda muy grande con la gente. Y
Tengo colegas a quienes aprecio muchísimo. De algunos me siento honrada con su amistad. Hay mucha gente anónima que ustedes quizás no conozcan, pero gente honesta. Pero también están aquellos que no lo son. Y aquellos que no lo son, antipatriotas. No puede ser que un fiscal entre con un vehículo chileno y que al año tenga 3, 4 de alta gama. Eso es imposible con nuestro salario. Entonces, eso me indigna. Verdaderamente me indigna. Y eso es así, pero no solamente en el Ministerio Público la corrupción impera, sino que además yo creo que nuestra sociedad está en muchas instituciones, este es un vicio y bueno, he ahí nuestro segundo lugar, intentando lograr ser los primeros. Esto es penoso, pero es real. Es penoso, pero es real. Y bueno, como representante del Ministerio Público en mi cargo, he procurado, porque tengo también mi lado oscuro como todos tenemos. No vengo a presentarme como ninguna santa delante de ustedes, porque no soy. Estoy todavía a años luz de querer ser la persona que quiero ser. Pero sí tengo un norte. Y tengo una meta y todo eso que logré en 21 años de estar en el Ministerio Público, 6 años como funcionaria y casi más de 15 como agente fiscal, lo he logrado porque tengo una confianza tremenda en Dios y eso hace de mí una persona fuerte. Una persona fuerte, como diría Dostoyevsky, si Dios no existe, entonces todo está permitido. Pero sabiendo que Dios existe, entonces sí tengo miedo de hacer las cosas mal. Y yo creo que es el único valor más importante. Y esto tampoco viene de mí. Es Dios quien pone en mí esto. Así que ese es el mayor valor que tengo. Señores, con relación a la autonomía funcional y presupuestaria del Ministerio Público, digo que como he sido electa este año por mis pares en una justa electoral que lo hemos hecho, soy miembro del Consejo Asesor, somos 4 fiscales en representación de los casi 400, en realidad somos 420 fiscales en todo el país, más 20 adjuntos. He sido electa entre los 4 fiscales como representante de los mismos ante el Consejo Asesor y en ese sentido hacemos gobierno con el fiscal general del Estado en lo que hace al presupuesto general de gastos, en el presupuesto del Ministerio Público. Y ahí tenemos que este año tenemos el mismo del año pasado, 620.000 millones y esto es poco. Hemos trabajado muy de cerca con las personas del área administrativa y hemos visto que verdaderamente existen falencias muy importantes en cuanto, por ejemplo, el pago de personal calificado, peritos, médicos. Un médico está ganando un poco menos de 5 millones de guaraníes, aquel médico del cual uno depende para el trabajo pericial. Y eso es absolutamente inaudito. Un arquitecto que va a hacer las mediciones, del cual yo dependo mi pericia para acusar o no a una persona, gana 3 millones de guaraníes, es una locura verdaderamente. Estamos haciendo nuestros esfuerzos desde el Consejo Asesor para que toda esta situación se revierta. Obviamente que en ese sentido dependemos siempre de los señores parlamentarios para que esto mejore en el Ministerio Público. Con relación a la autonomía funcional, hablé la supuesta propuesta relacionada al compromiso personal con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. Sabemos que vivimos en una república, la cual es gobernada por la ley, la república, la democracia gobernada por el pueblo, estamos representados por nuestras autoridades. Y creo que el Paraguay está avanzando, pero en un paso muy lento. Tenemos 28 años a partir de la dictadura, un paso tremendamente lento. Si yo no tuviera el amor que tengo por mi patria y si tuviera los recursos económicos para salir del país, creo que a veces me pasó por la mente salir, irme lejos.
porque es una sensación permanente de impotencia. Ver la inseguridad en las calles, ver todo lo que acontece y que nuestros políticos todavía estén como están, como todo es sabido, no necesito ahondar en ese tema. Pero verdaderamente quiero ser parte de ese Paraguay mejor. Y como dije, con seguridad seré una piedra en el zapato para el gobierno corrupto, o para los parlamentarios corruptos, o para los empresarios corruptos, o para toda aquella persona que no quiera seguir su vida bajo la ley. Con seguridad eso es así. Y algunos periodistas me preguntaban, me decían, Blanca, pero vos estás segura que te querés candidatar para la figura, pero vos estás segura, pero sabes que eso es la menos probable. Sí, no importa, porque el que no sueña está muerto. Entonces, bueno, señores, esa soy yo. Gracias, doctora. La palabra para los señores miembros del tribunal que quieran formular alguna consulta, pregunta, algún tipo de aclaración. Tiene la palabra el doctor Rodolfo Gil Paleari. Doctora, usted insistió mucho en la cuestión de la corrupción y dijo que ocupamos el segundo lugar, creo que, en el ranking de los países con mayor índice de corrupción. De ser usted fiscal general del Estado, ¿qué medidas adoptaría para superar este inconveniente y ocupáramos en el ranking un lugar más decoroso? En primer lugar, lucharía denodadamente, y esto interinstitucionalmente, con el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y antes de eso, impulsaría un proyecto de ley que cambie el sistema de designación de los fiscales. Porque hasta hoy, y esto no tiene nada que ver con ninguna persona en particular, porque tengo amigos políticos muy apreciados a quienes los quiero entrañablemente, y para ellos también es un problema ser parte por ejemplo, del Consejo de la Magistratura, porque por ley deben ser parte. Pero como me decía uno, algún día los fiscales o los jueces deben ser designados por personas como ustedes, por ejemplo, sin que sean de ningún partido político, para que el fiscal y el juez tengan las manos libres. Pero hoy eso es una falacia. ¿Por qué? Porque ese político también está atado y está aquel voto que es su correligionario, y es muy entendible. Pero eso no es correcto, porque entonces tiene que responder a esa gente que le vota, y entonces dice, bueno, vamos a hablarle al fiscal fulano, y cuando te llaman está, ¿hago o no hago? Entonces siempre queda en la decisión de uno, por supuesto, pero impulsaría un cambio en la legislación para que salgan del sistema de selección los políticos. Eso es diametralmente importante. Esto ya lo entendieron en Francia en 1950, y nosotros continuamos con el mismo sistema prebendario que permite que esto ocurra, sine die. Y aquellos que intentamos hacer lo bueno tenemos que ser una especie de mártires, y eso no es correcto. Deberíamos estar libres, tener las manos libres para trabajar sin ningún tipo de presiones, pero esto en realidad no es así. Esa es la verdad. Muchas gracias. Gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Enrique Sosa Lesecha. Usted habló de las designaciones. Sí, doctor. Y habló de las influencias políticas en las designaciones. Esto a modo de comentario mío, yo creo que la designación de un miembro del Poder Judicial o de un fiscal general del Estado o de un fiscal son actos políticos con mayúsculas, son actos de macropolítica, en los cuales intervienen siempre una serie de criterios, a veces tendientes al bien común, como se ha mencionado hoy, y a veces tendientes a intereses sectoriales o personales. Pero siempre existe un acto político. Entonces, el tema está en determinar hasta qué punto usted puede estar sometida
a aquellos que, actuando de una manera o de otra, la han designado? ¿Hasta qué punto rige su lealtad a esos poderes que le han designado? Hasta el margen de la ley, hasta que me pidan algo que no es debido. Por eso es que empecé mi alocución diciendo que probablemente para los malos políticos sí sea la menos indicada para este cargo. Pero entonces yo no haría lo que me piden, solamente haría lo que la ley dice. Porque estamos en una república, supuestamente, que todo eso es una farsa. Estamos queriendo tener una república hace tantos años, estamos queriendo tener un Estado social de derecho hace tantísimos años, pero todo eso es una gran mentira. Gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. En cuanto a las expresiones sobre la integridad que debe tener un fiscal, en este caso la figura del que representa al Ministerio Público, tanto en su vida pública como privada, ¿qué perfil usted le estaría dando a quien ejerza la Fiscalía General del Estado? Gracias por la pregunta, doctor. El fiscal general del Estado debe ser en primer lugar un hombre temeroso de Dios. Todo lo demás, las buenas costumbres, las enseñanzas, lo que nos enseñaron en nuestra casa, inclusive eso tuvimos las mejores familias, todo está sujeto finalmente en el ser humano, a mi criterio, de tener un temor reverente a Dios. Es el único valor absoluto que no puede ser. Cuando uno tiene temor de Dios, entonces dice, no, esto, si bien es un pedido de esta persona a quien yo, póngale, le debo el cargo, pero esto no es correcto. Entonces, ni la moral, ni las buenas costumbres, ni todo cae si no existe ese temor de Dios en una persona. Eso en primer lugar, y de una manera neurálgica la digo porque me parece que es muy importante. Luego, por supuesto, debe ser una persona diligente, obviamente con conocimiento, pero no solamente el conocimiento, porque a veces existen personas con mucho conocimiento pero poco diligentes. Entonces, con conocimiento, con temor de Dios, con diligencia, una persona que lleve al Ministerio Público a avanzar en todo esto que estamos hace tantísimo tiempo atrasados. He avanzado, yo recuerdo hace 20 años atrás, y con el nuevo Código Penal y el nuevo proceso penal sí ha avanzado el Ministerio Público, pero aún tenemos mucho que hacer. Gracias, doctora. Una otra pregunta a los miembros del tribunal. Voy a dar lectura a una de las preguntas de los participantes de la audiencia. Doctora Blanca Agüero, ¿qué piensa de la intromisión política en el quehacer de la Fiscalía y cómo se ve ello propiciado por la intervención de los agentes fiscales en las elecciones de representantes de abogados ante el Consejo de la Magistratura? Me parece que mientras no cambie la ley, debemos involucrarnos todavía, porque si vamos a ser legalistas, los fiscales somos electores. Por eso es que me involucré, si ahí va orientada la pregunta, personalmente en la elección del doctor Claudio Baqueta aquí presente. Creo que si somos legalistas, esa es una actividad correcta, es una actividad legal, y mientras eso no cambie, entonces, si la ley cambia, no había ningún inconveniente, pero mientras sea legal, entonces considero que es correcto. Gracias, doctora. No recibiendo aún ninguna otra pregunta del público, cedo la palabra a los señores miembros del Consejo que deseen formular alguna pregunta a la concursante. El doctor Carlos Raúl Carrera. Buenos días, doctora.
¿De qué Bien. manera el Ministerio Público debe informar a la ciudadanía el conocimiento de su labor y permitir a ella el control de su gestión? Bueno, el Ministerio Público tiene hoy una página web que en realidad se encuentra bastante controlada por la ciudadanía. Quizá esta situación pueda verse mejorada. Sin embargo, a quien debe responder es a las partes en un proceso penal, más que a la gente, porque nuestros casos a veces son complejos y para que un ciudadano normal, digamos, no abogado, entienda muchas cosas es difícil. Pero sí entiendo que hasta hoy el Ministerio Público lo está haciendo. Quizá habría que reforzar eso, pero sí considero que a las partes se le tiene que dar toda la información necesaria en cuanto a su proceso. Gracias, doctora. ¿Algún otro miembro? Hemos recibido una consulta más, doctora, en relación a las personas que están participando. ¿Considera usted prudente amenazar a inocentes en caso de presiones de políticos que buscan torcer la ley? No entendí la pregunta. Amenazar, no entendí. ¿Me puede repetir? ¿Considera prudente amenazar a inocentes en caso de presiones de políticos que buscan torcer la ley? Por supuesto que no. No hay que hacer eso. No considero prudente. La siguiente. Usted dice ser temerosa de Dios, pero el trabajo del fiscal se centra en la ley. ¿Cómo fiscal haría realidad el principio del debido proceso para todos los ciudadanos? Así es. Nuestro preámbulo en la Constitución invoca a Dios. Así que si vamos a ir por ese pensamiento, hasta la Constitución no deberíamos de ver. Yo creo que el hecho de ser creyente es un plus y no debe verse como un aspecto negativo. Todo lo contrario. Cuando esto sucede, entonces uno busca la justicia. Muy bien. Gracias, doctora. Una pregunta. Usted en su intervención mencionó el reconocimiento y la gran labor de muchos agentes fiscales, compañeros y compañeras suyas, que tienen un trabajo honesto, dedicado y celosos del cumplimiento del deber, pero así también mencionó la existencia de fiscales o fiscalas, y sin dar nombres, lo entrecomilló como antipatriotas. La consulta en particular, doctora, es, si bien la ciudadanía toma conocimiento de lo que usted mencionó en su alocución, de personas que se enriquecen estando en el cargo, pero que no tienen denuncias concretas en la institución jurisdiccional porque se trata de mal desempeño, no tengan mal desempeño, no tengan alguna causal de remoción o de denuncia en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿cómo usted piensa encarar en caso de que sea designada fiscal general del Estado para solucionar ese mal que está denunciando hoy? Trabajaría, en realidad, en primer lugar, fortalecería la unidad anticorrupción que tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público cuenta con agentes fiscales anticorrupción. Fortalecería esa unidad y trabajaría denodadamente con el jurado de enjuiciamiento de magistrados a fin de retirar de la carrera a los fiscales que cometen ese tipo de, que cometen mal desempeño en sus funciones o que en realidad pues es tan fácil. Es muy fácil ver cuando un fiscal entra y cuando sale o cuando está al año, porque esto es un apostolado, debe ser un apostolado. Acá no se tiene que llegar para recibir dinero. Ese es el gran problema de los que ingresan, porque creen que ahí vamos a ganar dinero. Este tiene que ser un apostolado, un lugar donde la gente viene a servir, no a servirse de la gente.
Eso es lo que haría, señor presidente. Muchas gracias, doctora. Con esto concluimos su intervención. El Consejo va a comunicarle posteriormente la siguiente etapa. Muchas gracias, señor presidente. Para el concurso. Muchas gracias a usted. Gracias. Muy bien. Con esta participación de la doctora Blanca Agüero Trinidad, hemos concluido las 3 audiencias calendarizadas por el Consejo de la Magistratura. Agradecemos a todos los medios de prensa que están acompañando desde el inicio, a los miembros del Tribunal de Honor, a los señores miembros del Consejo de la Magistratura presentes y a la audiencia que desde sus casas o de sus oficinas están haciendo el seguimiento. Muy buenos días.